El episodio de hoy lo grabamos en el mes de noviembre y en esta época del año estamos ya empezando a hacer balance de todo lo que ha ocurrido estos últimos meses, lo que hemos hecho, lo que ha quedado pendiente y empezamos a definir los objetivos para el 2025. Esa estrategia que si no la tenemos deberíamos tener y que en el episodio de hoy aprenderemos a cómo definirla. Para ello he invitado a un profesional de excepción en cuanto a estrategia corporativa que nos contará un poco todos sus secretos de esta trayectoria de más de 20 años que nos compartirá. Comunica quién eres con Sonia Gázquez. Bienvenido, Jordi, al podcast. Gracias, Sonia, por invitarme. Estoy muy contenta de que estés aquí y muy segura de que nos vas a poder compartir información de gran valor debido a toda la trayectoria que ya tienes, que vi el otro día en LinkedIn, que ya eran 20 años, ¿verdad?, de tu consultora. Sí, 20 años, no de experiencia personal, sino de la consultora de estrategia corporativa que tengo, sí. Qué bueno, felicidades. Gracias, gracias. ¿Se dice pronto? Sí, uno no se da cuenta, pero los años van pasando y 20 años, pues hoy en día, ¿no?, después de haber pasado una gran crisis mundial, entre el 8 y el 12 o 13 y con la pandemia, sí, pues que las empresas pequeñas duren tantos años, pues se tiene que celebrar, ¿no? Totalmente. No es fácil, no es fácil. Totalmente, eso es porque les aportabas muchísimo y les sigues aportando y yo creo que toda esa información que has compartido y que les has ayudado a encontrar ese rumbo, creo que puede ser de gran interés también para la gente que empieza con sus propios proyectos, con sus objetivos y con sus empresas, sean más pequeñas o más grandes. ¿Estás de acuerdo? Sí, de hecho hay como una paradoja, ¿no? Y es que yo me dedico principalmente a asesorar en planificación estratégica, o sea, en hacer planes estratégicos, sobre todo para la administración pública, también para empresas, pero sobre todo la administración pública. Y sin embargo, luego me olvido yo mismo de planificar estratégicamente a mi empresa. Esto nos pasa a todos, ¿no? Desde luego. Y sí que ahora, por ejemplo, al cabo de 20 años de haber empezado, pues sí que he realizado este ejercicio de volver a repensar desde el pensamiento estratégico, ¿no? Pensar qué he hecho, dónde estoy y a dónde voy, ¿no? Pero claro, mi empresa, mis servicios no son como otros de otras empresas que necesitan renovarse constantemente porque sus artículos, el mercado va renovando mucho más, ¿no? El mío, como es que se trata de ayudar a pensar y a crear proyectos de diferentes temas, esto lo podemos hablar, ¿no? Claro, la base es la misma, no ha cambiado el pensamiento estratégico, cómo pensar una estrategia. Lo que han cambiado son los mecanismos, ¿no? Son las herramientas, exacto. Claro. La inteligencia artificial nos ha cambiado mucho también este paradigma que teníamos de la información y la comunicación, ¿no? Total. Y hace 20 años, pues, tampoco las redes sociales intervenían tanto, ¿no? Ya. Pero en síntesis, la base del pensamiento y la planificación estratégica es la misma. Y yo creo que a la hora de pensar en crear una empresa o tirar adelante un proyecto, las bases son las mismas. ¿Verdad? Son 4 ideas básicas que se deben tener y yo creo que son muy importantes y que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Qué bueno, Sí. vamos a por ellas. Sí. Pero empezamos, si te parece bien, por el principio de los principios y me gustaría que nos definieras qué es una estrategia y por qué también es importante para alguien que justo empieza y que quizás todavía no sabe cómo enfocarse. Sí, primero una reflexión que quería hacer, que cuando me pediste de hacer esta conversación, hablaste de los emprendedores, ¿no? Sí. Dirigido a los emprendedores. Sí. Y claro, yo creo que vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre el concepto de lo que es un emprendedor, ¿no? Vamos Porque allá. creo que en los últimos años principalmente Sí. se ha hecho un abuso de la palabra emprendedor, como se ha hecho de la palabra sostenibilidad, o se ha hecho de la palabra participación ciudadana, o muchas otras palabras. Son conceptos que a veces pierden su origen a través del uso y abuso, ¿no?
Y hoy en día se habla de emprendedor para hablar de cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona que tenga una empresa se le llama emprendedor. No, es empresario. No es emprendedor, es empresario, ¿no? Claro. El emprendedor sería el que de alguna manera se decide a hacer algo. Total. Esto es un emprendedor, ¿no? Sí. Yo me decido a hacer algo. Sí. Lo que sea, es igual que sea una empresa o sea otra cosa, es decidir hacer algo, ¿no? Pues centrándonos un poco más en toda la gente que está empezando a emprender o que quizá todavía no ha dado el paso porque está buscando la manera, pero no sabe cómo empezar, ¿qué es lo que les recomendarías? O puedes también enfocarlo en cuanto a cuáles son los errores más habituales para no caer en ellos. Sí. A ver, lo primero que recomendaría, y teniendo en cuenta lo que son los principios de pensamiento estratégico que decíamos, Sí. Es preguntarse el por qué. Total. O sea, esto es lo primero que tenemos que hacer. No emprendamos algún proyecto sin preguntarnos el por qué. Parece una cosa muy básica, pero no siempre se hace. Sí, de manera honesta, Honesta. realmente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Total. ¿No? Total. ¿Por qué? O sea, Sí. ¿Qué objetivo tiene? ¿No? Sí. ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Por qué lo hago? Porque muchas veces, si uno se pregunta el por qué, y ya digo que yo trabajo mucho más con administraciones públicas, ¿no? Hay muchos proyectos que si alguien se preguntara el por qué, no se harían. ¿De acuerdo? Y esto es muy básico en la vida, pero cuando tienes que emprender algo en la que te juegas o inviertes tu tiempo, tu dinero o otras personas, pues es muy importante. Otra cosa es, otro error, creo yo, y lo veo muchísimo, es querer imitar Bueno, a está otros, claro, ¿no? está claro. Y no tener Sí. personalidad en eso. Sí. O sea, Sí. ¿cuántas veces vemos que tiene éxito un tipo de producto, un tipo de, Sí. de comercio o de lo que sea, y va apareciendo? Sí, sí. Bueno, sí, aquí a lo mejor serás emprendedor desde el punto de vista de que te juegas unos ahorros para montar una pequeña empresa o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿qué has aportado tú? ¿Y qué aprendes? Y, claro, esto que decíamos del por qué, ¿no? Sí. Muchas veces la mayoría de este tipo de negocios o de acciones o de proyectos acaban por el camino, o sea, no Ya, acaban a no tienen ningún recorrido. sitio, entonces no tienen recorrido, ¿no? Porque es algo natural también, o sea, es que el que le Sí. funcione a los demás no quiere decir que sea válido para ti. Sí, porque montar un bar, ¿no? Si no tienes el carisma o el carácter de tratar a la gente, Exacto. pues porque todos monten un bar de tal cosa, ¿no? Porque hay a veces, Sí, cuando digo sí. bar, digo pues un... Sí, por poner un ejemplo. Sí, cualquier exacto. servicio de estos, ¿no? Sí. Se han puesto de moda este tipo de pastelerías, pues montar una pastelería Yo así. también. Bueno, pues depende, ¿no? Claro, Sí, son claro. negocio para algunos, pero para otros no. Y a veces es una cosa tan básica como que tengas el carácter para hacerlo, ¿no? Totalmente, que lo puedas sostener luego, Claro, ¿eh? yo creo Sí, que de sí. generación de padres y abuelos de restaurante, y voy a muchos restaurantes, veo que hay gente que no ha nacido para eso. Y digo, ¿tú por qué que hayas montado este negocio si no sabes atender al público ni te gusta? Sí. Y Sí. lo haces Sí. y lo haces por fuerza. Pues Sí. no lo hagas, ¿no? Y esto es un error importante. Otro es la falta de capacidades o de aptitudes, que sería esto, ¿no? Sí. De no saber atender al público, Sí, o no tener la capacidad o conocimiento para hacer según qué cosas, ¿no? claro, ni la aptitud ni la actitud, ¿no? Y luego hay Sí, unos servicios que Sí. se prestan de muy baja calidad. ya. Y yo creo que si tú tienes que crear una empresa, un proyecto social o lo que sea, lo tienes que hacer desde el conocimiento que tienes, que puedes aprender mucho y puedes mejorar muchísimo a lo largo de los años, evidentemente. Sí. Pero arriesgarte a emprender una cosa en la cual no tienes idea, no tienes experiencia, es un error. Para mí también es importante, ¿no? Muy de acuerdo. Es que además también si realmente no es algo que es natural en ti, yo creo que luego te falta el motor básico, Sí. que es tu motivación, que la motivación. vas a necesitar porque emprender al final es un trayecto de largo recorrido, Seguro. de montaña rusa, Seguro, sí, y que si no sientes que eso realmente lo llevas contigo y tienes esa necesidad de compartirlo, muy difícilmente va a tener recorrido. Sí, y otra cosa que va ligada a estas capacidades o aptitudes y actitudes,
es el conocimiento que tú tienes del entorno, Sí. del contexto, Sí, 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 sea sabes social, leerlo. económico, Claro. etc. Incluso de cultura general, ¿me Ya, explico? ya. O sea, tú no puedes empezar a emprender una cosa si no sabes, sabes en qué mundo estás, en qué mundo, en qué país, en qué ciudad, en qué barrio, donde sea, ¿no? Sí, sí. Y creo que hay mucha ignorancia a veces. La gente se piensa que las cosas o son más fáciles o a lo mejor son más complicadas de lo que son, ¿no? Ya. Es igual, pero hay ignorancia sobre... Ya. Ya no digo, claro, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer estudios de mercado, etcétera, etcétera. Pero es igual, a veces hay que tener un poco de nariz, ¿no? Ya. Tienes que saber qué hace la Ya. gente, cómo va la gente, ¿no? Desde luego. Y a veces creo que hay ignorancia. Por ejemplo, si tú Sí. conoces tu ciudad, Sí, sí. tú dices, bueno, según qué negocios yo no los montaría en mi ciudad, porque sé cómo es la gente y aquí no tendrá éxito, ¿no? Claro, claro. Pues va y alguien monta un negocio de estos y dices 4 días, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Esto también es un error. Yo creo que también es porque a veces hay mucho arrojo, mucho coraje, muchas ganas, pero Sí. a O veces ganas de hacer dinero rápido también. pero falta la humildad de decir, pues quizás soy nuevo en este Sí. terreno y voy a ver cómo empiezo y cómo Sí. lo voy a sostener, porque Sí. que me atreva a hacerlo no quiere decir que vaya a funcionar. Otra cosa importante, aparte de los errores que se emprenden al iniciar, ¿no? Son los errores que la estrategia o la planificación estratégica te permite. Es que si tú planificas estratégicamente bien un proyecto, tienes que ser capaz de cambiar o de modificar o de adaptarte De sobre el adaptarte, terreno. Totalmente. Porque los totalmente. cambios tú no los controlas cuando tienes una visión. Y van a estar, seguro. La importancia de la inteligencia Sí. artificial nos lo Sí. demuestra. Hace 4 años podías Sí. pensar una cosa y ahora esto te lo cambia todo, ¿no? Exacto. Y esto es importantísimo porque ¿cuántas Sí. veces los emprendedores fracasan porque no son capaces de tirar para atrás o de dejar aquello, ¿no? Ya, ya. ¿No? Si algo no ha funcionado, pues déjalo estar, no pasa nada. sí. Puedes ser emprendedor y hacer No, otra no, y cosa, el ¿no? aprendizaje lo vas a tener. Quédate con eso. Hombre, Ya clarísimo, está. clarísimo, seguro. Sí. Siempre se dice que la cultura empresarial en Estados Unidos premia más Exacto, al que ha al que cambiado lo ha más veces de probado. negocio Sí, sí, sí. que no al que solo tiene uno, ¿no? Pues eso también es un error que se produce, no solo aquí, sino en todos sitios, que es con lo que hemos invertido en esto, o con lo que nos ha costado, o con lo que tal, ahora no vamos a cambiar. Y las reticencias a cambiar es uno de los principales males para cualquier emprendedor. Ahí está. Quedarte en tus casillas y que no te muevan. Y la incapacidad de moverte o de escuchar a los otros. Esto es muy importante cuando tienes Total. equipo, Ya. cuando no Ya. estás solo, ¿no? Ya. O sea, claro, estar autoconvencido tú de una cosa, vale, estás autoconvencido, pero eres autoconvencido. A lo mejor no es lo que piensan los otros, ¿no? Sí. Este es un error, creo que importante a corregir y a tener claro, ¿no? Muy de acuerdo. O no saber hacer equipo, ¿no? Esto también es importantísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Importantísimo. Luego, Jordi, para aterrizar un poco más todos estos conceptos, me gustaría que nos pusieras un ejemplo de algún proyecto en el que pudieras redefinir la estrategia y qué es lo que ocurrió. Bueno, en esto me encuentro muy a menudo, diría, y sobre todo trabajando para administraciones públicas, ¿no? Bien. Y es que muchas veces mi trabajo de asesorando, ¿no? Sí. Como consultor, muchas veces se centra o acaba concluyendo que aquello que querían hacer y que ya lo tenían muy pensado no es lo mejor que podrían hacer. Y muchas veces tengo que decir, pues mira, esto que teníais pensado, este proyecto X, el que sea, lo mejor que podéis hacer es no hacerlo. Porque si no, será un error, ¿no? Claro, yo he analizado, en base a lo que decíamos, ¿no? Tener una visión, unos objetivos, unas acciones. Sí. Cuando lo analizo todo, veo que la suma de las partes no es más, no te aporta un valor añadido, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto no vale la pena hacer aquello, ¿no? Sales perdiendo. Esto me he encontrado muchos casos. También pasa muchas veces, Sí. es que no se mide o... no se mide suficientemente Sí. la inversión que necesitas en un proyecto, inversión económica, recursos humanos, todo,
con las posibilidades que tiene el proyecto, ¿no? Porque hay con lo que va a generar, ¿no? De recursos. Sí, hay 4 conceptos que yo siempre aplico, ¿no? Que es primero la eficiencia. Esto está claro, ¿no? Sí. O sea, haz lo mejor que puedas y lo más barato posible, claro. O sea, si puedes, ¿no? Otro, la optimización. Claro, si tú puedes hacer una cosa en un sitio que no te va a costar la inversión, no lo hagas en otro sitio. O si puedes hacer este equipamiento en un sitio donde hay otro equipamiento y te ahorras a la persona que abre y cierra el edificio, sí, sí. te ahorras una persona de personal. ¿Me explicas? Sí. Tú puedes hacer una oficina de turismo, un museo y una sala de exposiciones y tener 3 locales diferentes. Esto quiere decir 3 personas, 3 mantenimientos, 3 de todo, ¿no? Claro. Claro, la optimización a qué te lleva a pensar, si lo meto todo en un solo sitio, optimizo un espacio público y los recursos, ¿no? Otra es la flexibilidad o la visión de no hipotecar. Ahora se tiene que pensar que todo aquello que hagas sea el máximo de flexible para que no te hipoteque un espacio, un proyecto, un servicio, lo que sea. Porque los cambios son tan drásticos que si haces una cosa que después no la puedes adaptar a un nuevo servicio, esto te va a llevar muy mal, ¿no? Sí, sí. Y esto me ha pasado en varios casos que me dicen, hay tanto dinero para hacer este proyecto. Sí. Yo lo miro, lo valoro y veo que tienen otras posibilidades o otros servicios. ¿Y por qué no lo juntáis todo? Ah, pues no lo habíamos pensado. Ah, pues bueno. Si hubieras pensado que se tiene que optimizar, que se tiene que ser eficiente, que se tiene que flexibilizar, no hipotecar recursos, etcétera, etcétera, pues llegarías a esta conclusión, ¿no? No puedo poner casos concretos ni nombres de proyectos, pero claro, la idea, por supuesto. La idea es esta, ¿no? Me encuentro muchas veces en estas condiciones, ¿no? Claro. Que tienes que ayudar a la gente a entender que no hacer una cosa muchas veces es mejor que hacerla mal. Claro, es que yo creo que al final un buen estratega también es un buen observador de todo lo que ocurre y un buen pensador de cómo aprovecharlo. Sí, sí, sobre todo. Has apuntado el tema de la comunicación dentro de los proyectos. Yo quería preguntarte, en cuanto a los emprendedores, ¿cómo crees que afecta el hecho de que tengan su marca personal bien trabajada? Que es una cuestión de relación muy personal con el cliente. Claro, el cliente tiene que confiar en tu, no solo en tu reputación personal, sino en tu capacidad o en tu relación a la hora de explicar o de recomendar una cosa. Por lo tanto, hay que tener mucha confianza personal, ¿no? Y por lo tanto, yo tengo que dar mucho la cara porque es un asesoramiento, ¿no? Si yo lo que hago es vender sillas, pues no es tan importante la persona, sino remarcar que somos la mejor empresa de sillas y no sea tan importante las personas, ¿no? Claro, esto se tiene que hacer bien. Y hoy en día, con la cantidad de posibilidades que hay con las redes sociales y en los medios de comunicación en general, es fácil. O sea, no, yo creo que sí. No es aquello de decir, es que no me conocen a nadie. Bueno, pues puedes hacerlo, ¿no? Exacto. Si lo haces... Todo el mundo lo tiene a su alcance. Luego ya es si que lo haces la estrategia. En su justa medida, ahí está. En su justa medida, ¿no? Pero sí, es importante la marca personal, claro, sí, sí. Bien, pues ahora que estamos en ambiente de confianza, me gustaría lanzarte el test del emprendedor. Muy bien. Entonces, en tu caso, que venías de todo el ámbito pues, político y de formación, me gustaría que nos contaras cómo empezaste a emprender. ¿Cuánto te costó, a nivel de tiempo, dar ese primer paso? A ver, voy a distinguir 2 cosas. Una, emprender, he emprendido siempre. O sea, soy un poco, tengo trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De hacer muchas cosas y desde siempre, y me he dedicado muchos años en la administración pública, en instituciones públicas y en asociaciones sin ánimo de lucro. Por lo tanto, el concepto de emprender no me ha costado en el sentido de emprender proyectos de cualquier tipo o tener iniciativa a hacer cosas, ¿no? Otra cosa es, en concreto, la empresa
que tengo ahora, ¿no? Exacto. Porque yo nunca había tenido una empresa, no había trabajado por mi parte, Sí. pero hace 20 años me quedé sin trabajo, no por mi culpa directa, pero bueno, es igual, eso no se tiene por qué explicar. Me quedo sin trabajo y me encuentro que por primera vez en mi vida tengo que ir a buscar trabajo, ¿no? Y no tenía ni idea, porque siempre había saltado de un sitio a otro. Sí. Pues, ¿qué hago? Lo que hace mucha gente. Hago mi currículum, Claro. ¿no? De aquello que yo sé hacer, Sí. ¿no? Este soy yo, es Que lo que he no hecho era, hasta no ahora. era nada del mundo de la empresa, Ajá. era el mundo público, digamos. Sí. Y me pasé 2 meses yendo a ver mucha gente que yo conocía, porque claro, estas relaciones te llevan a conocer mucha gente también, sí. a llevar mi currículum y dónde voy, mira, yo sé hacer esto por si me contratáis, ¿no? Pero llevaba 2 meses que nadie me hacía nada y me puse muy nervioso y pensé en hacer una cosa, que era cambiar el currículum por una oferta de servicios de empresa. Qué bueno, me encanta ese punto. De consultoría, ¿no? Eso es lo que sé hacer. Estos yo son que mis sé hacer servicios. gestión relacional, Qué gestión de proyectos, Claro. planificar proyectos de tal, no sé qué. Y decía, bueno, a mí no me contrata nadie, a mí no me quiere nadie, ¿vale? Yo sabía que, digamos, que yo era bueno, porque me lo decían, pero me decían, bueno, es que contratarte no es fácil, porque Pero luego cambié y luego fui a ver a la misma gente. Oye, estos 2 meses estaba buscando trabajo, no he encontrado, pero he creado una empresa. ¿Ah, sí? ¿Qué haces? Mira, todo esto. Ah, ¿tú me podrías hacer tal? Sí, claro. Cosas que yo no tenía ni idea porque no había hecho nunca. Sí. Y empecé a hacer eso, ¿no? Qué bueno. Pues es un cambio de chip. Me encanta, porque creo que además es un gran consejo para muchas personas que pueden estar buscando empleo, que yo les lanzaría la pregunta. Sí. Quizás tu currículum puede ser tu descripción de servicios. De servicios. Pruébalo, al menos mientras tanto. Tu tipo de empresa. Y sí. también te vas probando y mientras vas buscando trabajo. Claro. Y luego lo vas viendo. Es que yo lo hice solo provisionalmente para mientras yo esperaba buenísimo. que me saliera un trabajo. Sí. Pero llevo 20 años esperando un trabajo y no, Y me, no ha no me ha llegado. salido. Pero bueno, he aguantado 20 años. Y luego, ¿qué te gustaría que te hubieran recomendado al principio de todo? Pues lo que hice. Porque la verdad es que cuando fui a ver gente para decirles en la situación en que me encontraba, que no tenía trabajo y qué podía hacer, me decían, mira, es muy difícil que tú encuentres un trabajo, que te fichen, porque las cosas que tú sabes hacer no son las que salen normalmente, ahora ya no salen en el periódico, pero antes salían en los periódicos, Sí. ofertas de trabajo, ¿no? Exacto. Delineante, arquitecto, ingeniero técnico, no sé qué, tal, no salía. Necesitamos a alguien que sepa hacer proyectos y que sepa hacer muchas cosas. Esto no sale, ¿no? No. Y luego alguien me dijo, oye, ¿por qué no te montas como empresa? Porque luego yo te podría a lo mejor contratar algo. Y luego fue cuando ¡pam!, hice el clic y lo cambié. Yo creo que eso fue lo que más agradecí de la gente con la que hablé, esa recomendación, ¿no? Sí. Es muy importante. Que te lo hicieran ver, ¿no? Sí. Lo que tú estás esperando, porque Sí. No tú pierdas puedes el tiempo. ofrecer, Sí. no va a salir publicado en ningún sitio. No, hoy es muy difícil que te contraten Claro. porque este encaje tuyo no es Sí. fácil en un contrato. A lo mejor sí que lo es si te contratamos externamente como empresa, ¿no? Claro, pero es que hay un montón de cosas que no encajan en una descripción tradicional del No. lugar de trabajo. Hay un montón. En cambio, si lo ofreces como un servicio, Ahí está. es más original y a veces Sí. el cliente puede pensar, mira, yo no tengo nadie en mi equipo que me haga esto, Sí, pero sí. me puede interesar que tú me lo hagas. Ya está. Y claro, ya está. Ahí está. Entonces, finalmente, ¿cuál ha sido tu secreto para mantener toda esta motivación durante 20 años? Cuéntame. Bueno, a ver, motivación es la necesidad. primer punto. Si yo pudiera vivir de renta, tengo muchas aficiones a hacer, muchísimas, de emprender cosas, Sí. de emprender cosas Sí. que no puedo hacer porque necesito trabajar para ganarme la vida. Por lo tanto, Claro. la primera motivación es esa, desengañémonos. Exacto, seamos sinceros. Yo ya sé que hay gente que trabaja porque le gusta mucho. Sí. Hay médicos vocacionales, hay profesores vocacionales, hay mucha gente vocacional y que no se querían jubilar nunca porque se lo pasan muy bien, porque su afición
es el su trabajo. profesión. Exacto, Vale. exacto. Y yo no decidí No es tu nunca caso. que mi afición sería trabajar esto. Me he encontrado porque son mis habilidades. Sí, Yo sí. que sé hacer esto, pero no quiere decir que sea lo que a mí me gusta más hacer. O lo único. O lo único, ¿vale? Desde luego. Por lo tanto, la motivación principal es la necesidad de tener un trabajo. Si ves que este trabajo te va mínimamente bien y sales adelante, pues esto es una motivación muy importante. Está clarísimo. Sí. Si yo viera que no me iba suficientemente bien, pues yo lo dejaba. Sin ningún escrúpulo, sin ningún problema. Yo lo dejaba. Clarísimo. Lo que decíamos antes. Sí, sí. No mantengas una cosa solo por el pundonor y el orgullo de decir, esto lo he hecho yo, lo mantengo. No. ¿Llevo 20 años? Sí. Si el año que viene me canso, lo dejo. Ya está. No quiero llegar a 30 años o 40 años. Sí. No me importa. Otra cosa, sí, importante, es que al menos en mi trabajo, Sí. seguramente no pasa en todos, yo he aprendido muchísimo. Claro, cada proyecto que emprendo, ¿no? Aprendo, ¿no? Claro. Y es un constante aprender, ¿no? Y esto me motiva muchísimo, porque siempre me encuentro con retos, problemas, temas, conceptos absolutamente diferentes, porque hago planificación estratégica en diferentes ámbitos Sí, sí. y en diferentes municipios, administraciones, y todo es diferente. Y esto es una motivación muy importante en mi trabajo. Y finalmente otro que seguramente, por lo que decía antes del trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Es que soy muy perfeccionista. Ajá. Y al ser muy perfeccionista, que tiene mucho de malo, porque te obsesionas en no acabar nunca una cosa porque tiene que estar perfecta, esto también te lleva a un valor añadido. Y es que y procuro hacer las cosas más bien de por lo que me lo pagan. ¿Me explico? Sí, ya sé que Ya es esto, mucho más de lo esperado, ¿no? esto no es empresarialmente Ya. reconocible, digamos, ¿no? Sí. O sea, no es lógico. Sí, sí, sí. Si yo mirara por las horas que yo dedico, Ya. no me saldría a cuenta. Ya. Pero yo no puedo hacer una cosa si no la hago bien. Exacto. Y esto, en el fondo, me ha dado como el prestigio Claro. que si yo hago una cosa, la hago bien. Porque eso se nota siempre, Y Jordi, esto se nota, eso se nota. y saben que es igual, tú no me puedes pagar lo que vale, bueno, me pagas esto, vale, pero no dejaré de hacer lo que yo quería hacer, porque claro. esto yo no soy capaz de hacer, sí, ¿no? sí, sí. Y esto pasa en muchas empresas, en muchas cosas, y yo creo que es importante, ¿no? Saber y sobre todo en cada caso no repetirse, no acostumbrarse a la monotonía, ¿no? Hago esto y lo hago industrialmente. Sí, sí, lo No. mecanizo y hasta menos esfuerzo, más rápido. Una cosa que no te dije, Sí. pero que es importante Sí. al empezar Sí. mi proyecto, mi empresa y todo, Sí. es que los principios o los valores que yo me marqué como empresa muy personalizada, porque lo hice a través de qué sé hacer yo, ¿no? Claro. Es que nunca haría más proyectos de los que yo pudiera hacer o en los que yo pudiera participar directamente. ¿Esto qué quería decir? Como empresa, un fiasco. Porque quiero decir que nunca ganaría más dinero del que podría Claro, no ganar. es tan escalable Claro, tampoco, no puedo. claro. Porque si yo digo que solo puedo hacer 10 proyectos al año, porque Sí. yo solo con equipos, porque Sí, yo sí. trabajo con equipos, ¿no? Sí, sí. Pero yo quiero estar en los proyectos. Claro. Si no, sería una consultoría industrial, no artesana como la que hago. Sí. Claro. Sí. Y claro, cuando tú desde el principio dices desde un punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Yo no voy a hacer más de lo que yo pueda hacer, Sí. te limita, porque como empresa no ganarás y por lo sí. tanto sería un fracaso de empresa, Yep. porque yo nunca, en 20 años, casi nunca he ganado más un año que otro, porque es que siempre puedo hacer el máximo que puedo hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por otro lado, esto me garantiza que voy a poner el máximo de calidad en las cosas, ¿no? Y esto es importante también. Totalmente. Bueno, Jordi, pues nada, hemos llegado al final del podcast y espero que toda la gente que nos escuche pues haya aprendido muchísimo, como yo aprendí de ti cuando te conocí, tuve Sí. la ocasión de trabajar contigo, por eso tenía muy claro que tenías que venir y sabía Pues- que podías ayudar a muchísima gente con toda tu experiencia. Muchas gracias, Sonia. Yo esto no lo he dicho, pero ahora ya que me has dado pie, es que yo también he aprendido de ti y esto es muy importante porque ya se aprende de todo el mundo con el que trabajas. Si sabes
aprender de las personas. Y bueno, me gustaría estar una hora más charlando contigo, pero sé que además es un problema si yo me pongo a hablar. Pero ya lo haremos, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias. Hasta la próxima. Comunica quién eres con Sonia Gázquez.